Hola, de nuevo es un gusto y un placer presentar este trabajito ofrenda, titulado Rituales de reflejo de agua y uso de los espejos de agua en la visión mesoamericana. Dentro del curso técnico de lo sagrado, perteneciente al Centro de Estudios Providencia y con el permiso de nuestro maestro y sumo sacerdote Balanquín, hago esta entrega ofrenda. Su servidora Sillaré, saludando a su rostro y corazón con el mayor respeto y amor. Para hablar de esto, debemos situarnos en el contexto que tenían nuestros antepasados de Mesoamérica como una suerte de plano horizontal, rodeado de agua, que se comunicaba a través de árboles o postes con las esferas estratificadas del cielo y del inframundo. El dominio del hombre en este esquema sería la parte intermedia. A los dioses creadores correspondería el supramundo y a los de la muerte, la tierra y la lluvia, el inframundo. En condiciones excepcionales, los seres podían trasladarse de un espacio a otro, pero los mundos en sí debían mantener su ubicación perfecta. Arriba, en esta diapositiva vemos a los dioses creadores del supramundo. En medio, la parte del dominio del hombre. Y abajo, a los dioses de la muerte, la lluvia y la tierra del inframundo. En este contexto, no podían, bajo alguna excepción, andar de un lado a otro. Sin embargo, pasados 30 años, hubo nuevas investigaciones y se determinó que las posiciones de los lugares míticos no eran tan estables como suponíamos. Y entonces se propuso la idea de un cosmos dinámico, en el que según la hora del día, los sitios de los muertos se desplazaban por el subsuelo, la tierra o en el cielo. Más adelante, Jesper Nielsen y Tove Schellner, Ana Díaz, han demostrado que en buena medida la idea de un universo estratificado verticalmente deriva de la influencia que el pensamiento cristiano occidental tuvo sobre los creadores de nuestras fuentes. Incluso recientemente se ha dedicado un volumen completo a la desestabilización de los modelos cosmográficos más convencionales. En el libro de Katarzyna Mikulska se discute la localización del inframundo. En primer lugar, se muestra que el Mictlán y el cielo nocturno comparten atributos gráficos, señalándose que ambos pueden ubicarse topan, o sea, encima o arriba de nosotros, y que las deidades de los difuntos comparten con las del supramundo, en especial con las del Omeyocan, su carácter creador o progenitor. Eso es lo que comparten. Acorde con ellos, se observa que los caídos muchas veces terminan por convertirse en entidades celestes como aves, nubes y estrellas. Se señala asimismo que tal ambigüedad no solo concierne a la polaridad arriba-abajo, sino que tampoco es claro si el Mictlán se localiza al norte como sugieren Molina, Durán y Muñoz,
o Camargo, o al sur, como dice Alvarado Tesosomoc. La gran mayoría de los pueblos indígenas contemporáneos considera que los muertos viven bajo la tierra o en el interior de cuevas y en el interior de las montañas. Sin embargo, también encontramos que algunos grupos, como los coras, los ubican en el cielo nocturno, y otros, como los lacandones, los nahuas de Guerrero y sus similes de Durango, los sitúan tanto en la esfera celeste como en el interior de una gruta. Tampoco los seres del Mictlán parecen haber estado limitados al ámbito infraterrestre. Esto se nota, por ejemplo, en los casos de los Tzitzimime. Tal como se indica con su propio nombre, el rasgo más notorio de esa clase de seres es su apariencia esquelética. En el Códice Vaticano, Tzitzimil es uno de los señores del lugar de los muertos, y las Tzitzimime son compañeras de vivienda de Dios Sontemoc, otro nombre o aspecto del dios de los muertos. En el Códice Telleriano Remensis, los o las Tzitzime son descritos como estrellas. Esto parece confirmarse en el hecho de que la estrella Venus aparezca con la mandíbula descarnada en el Códice Nutla, una imagen muy similar a la de los seres del mundo de los muertos. El término Tzitzimil se aplica igualmente a Quileatztli, a Huitzilopochtli e Izpapalot, aunque siendo dicho vocablo fue usado con el sentido de demonio. Este también comenzó a aplicarse a otros personajes conforme avanzaba el proceso de su diabolización en la época colonial. Con frecuencia se repite el dato de que durante los eclipses y el fin de una era, tales entes habrían de descender a la tierra para devorar a los humanos. En la opinión de Alvarado Tesosomoc, los denominados Tzitzimime Ilhuica Tzizquique eran ángeles del aire, sostenedores del cielo, dioses de los aires, traían las lluvias, aguas, truenos, relámpagos y rayos. Según Margil, a inicios del siglo XVIII, tal término designaba al señor del monte de los mayas guatemaltecos, Chaquicoxal o Tzitzimit. Tanto para los chortis contemporáneos como para los pueblos centroamericanos de origen chicha, el Tzitzimite, Chichimitle o Chichinite es una clase particular de espíritu del bosque que vela por los animales. Tlantzimitl es el señor de otro pueblo, el lugar de los muertos para los nahuas de la Sierra Norte de Puebla. Mientras que en opinión de sus símiles de la Huasteca, se trata de una vieja mujer que se vale de medios sobrenaturales para dañar a los demás. El mismo nombre de Tlalocan, de Tlali tierra, nos remite al ámbito telúrico, y numerosas fuentes lo ubican bajo la superficie terrestre. En la montaña o el interior de una cueva, Tlalocan está caminando Quetzapetlal, la cuñada de Moqui Huix, enterrada después de una paliza, quien en compañía de un xolotl pasa por los diferentes lugares del más allá en Tlalocan, lleno de adornos, de papeles con hule. Va encontrando ramas y gente muerta a causa de un rayo. Los nahuas contemporáneos suelen acordarle una ubicación similar. Sin embargo, también encontramos que otros documentos tienden a asociarlo tanto en el oriente como en el cielo, e incluso el Códice Vaticano menciona que el primer cielo era llamado Tlalocampalmetztli, cielo de Tlalocan en la luna.
Todo esto es mencionado ya que los mesoamericanos concebían que la Tierra o el plano terrestre estaba ubicado alrededor de un espejo de agua, y arriba estaba el supramundo y abajo el inframundo, siendo el supramundo el paraíso o Tlalocan y el inframundo el Mictlán, donde vive el Señor de los Muertos. En los mismos folios del Códice Vaticano aparece información sobre otro lugar o lugares que se caracterizan por la presencia de cuchillos y que están colocados tanto arriba de la superficie de la tierra como abajo. Arriba hay una franja con un sercuchillo colocado entre dos cuchillos y la glosa correspondiente nombra esa franja Iztapal Nanaskaya, lugar de los cuchillos, o donde crujen las lajas de obsidiana. Mientras tanto, abajo, en las franjas del mundo de los muertos se ve a un personaje entre dos montes marcados con cuchillos, la cuarta franja, y un hombre al lado de un monte con 3 cuchillos, quinta franja, y las glosas las llaman Iztepetl, posiblemente el cerro de obsidiana, y Yehecaya, que sería Izhecayán o Isequecayán, lugar del viento de obsidiana. Tamuanchán, lugar de verdor y de creación, es colocado tanto en las últimas esferas celestes como en una cavidad natural del actual estado de Morelos y una alta montaña. Es posible también que los mixtecos coloniales ubicaran Tamuanchán en una cueva, pues según Burga, estos decían sobre una cueva de Chalcantongo, que aquella era la puerta o tránsito para las amenas florestas que les tenían prevenidas a sus almas. Graulich propuso que en la concepción mesoamericana el helioastro no se desplazaba realmente de oriente a occidente, sino que llegando al cenit emprendía un viaje en sentido inverso al amanecer, y que lo que los hombres veían solo era su reflejo en un espejo celeste. Así la historia de los mexicanos, por sus pinturas, indica que lo que vemos no es sino la claridad del sol y no al sol, porque el sol sale a la mañana y viene hasta el mediodía, y de ahí se vuelve al oriente para salir otro día, y lo que de mediodía hasta el ocaso parece es su claridad y no el sol, que de noche no anda ni parece. De esta manera, el camino diurno del sol de la tarde sería el reflejo del camino del sol hasta el mediodía, idea reforzada por la similitud y complementariedad entre sus acompañantes, las Chihuateteo en la tarde y los Mascuiltonaleque en la mañana. No es o no siempre es el sol de verdad el que se manifiesta. Tlacaelel pudo haber aludido a ideas semejantes cuando dijo a Moctezuma: tampoco está acabado el espejo relumbrante que ha de representar al sol. Si el cielo y la tierra y el subsuelo fueron espacios claramente diferenciados, tendríamos que aceptar una completa contradicción de las ubicaciones del Mictlán, Tamuanchán y Tlalocan. Es posible que dicha situación solo refleje una cierta falta de consenso en cuanto a las cualidades y ubicaciones de los espacios míticos. Sin embargo, bien creen ellos que ello corresponde a una cosmología muy distinta de la que ahora estábamos acostumbrados a imaginar. Este es el helioastro y su concepción mesoamericana, donde dice que a partir del cenit el sol regresa y lo único que se ve como si siguiera andando hacia la otra parte es su reflejo. Una concepción semejante quedó plasmada en el Popol Vuh,
que dice: ahí ardió el sol, así como un hombre. No se aguantaba su calor solamente, pues fue su manifestador y su manifestación cuando nació. Solamente pues se quedó su espejo. Es posible que dicha creencia también se encontrara presente entre los antiguos mixtecos, pues no es descabellado atribuir cualidades reflectantes a aquella hacha de cobre sobre la que, según Gregorio García, descansaba el cielo. Los primeros dioses eran otros dos dioses visibles en el mundo con la figura humana. Estos hicieron palacios en la tierra y encima de lo más alto de la casa, la habitación de los dioses, estaba un hacha de cobre hacia arriba. El corte era hacia arriba, sobre la cual estaba el cielo. Y ahí está un gran espejo horadado por ambos lados. Ahí aparece la región de los muertos. Con él estás mirando el lugar que es de algún modo la región de los muertos, el cielo, con el que estás viendo todas las partes del mundo. Ideas semejantes parecen haberse conservado en algunos pueblos indígenas más recientes. Los mopanes de Belice contaban que el señor King colocó un espejo en el centro del cielo y cada mañana solía iniciar su viaje desde su casa al este hasta llegar al centro. Entonces solía regresar a casa, pero el espejo reflejaba su luz y parecía que continuaba su recorrido. Los nahuas de la Huasteca, a decir de Sandrum, conciben el cielo como un gigantesco espejo viviente, el Tezcat, el náhuatl, lleno de brillo y destellos del sol y las estrellas. Al este se encuentran los pies del espejo y al oeste su cabeza. En otros grupos, como los tepehuas y los nahuas de la Sierra Songolica, parece haber desaparecido la idea de helioastro reflejado, pero se conserva la vaga idea de que para evitar su excesivo calor, este requiere ser portado a través de vidrios o espejos, y otros más como los totonacos, donde no se registra más que la mención inconexa de un solo espejo. Si bien no es posible establecer un modelo fijo para todos los pueblos mesoamericanos, lo que importa es que con frecuencia una parte del camino del sol es visto como un reflejo de un recorrido anterior y que el cielo es tratado como un espejo. Lo relevante aquí, más que tratarse de un instrumento laminar, deberíamos imaginar al espejo celeste como un objeto cóncavo, capaz de proyectar imágenes en múltiples sentidos diferentes, algo semejante a ese objeto de acero brillante que tenía forma de pelota, que se convertiría en el cielo en la mitología Tzotzil de finales del siglo XX, pues el manuscrito de la Biblioteca Nacional de México sugiere que Mictlán y el cielo eran vistos como reflejos mutuos en un espejo. También, otros espacios parecen haber sido vistos como espejos, como ocurre en la superficie de la Tierra. Esto se observa en las varias plegarias recogidas por Ruiz de Alarcón, que menciona la diosa telúrica Uno Conejo, el nombre calendárico de la Tierra, como una entidad reluciente. Vamos, por ejemplo, a ver el texto en el que se le refiere como a la madre del tabaco, tomando en cuenta que a la tierra se le nombra también Citlalcueye, dueña de la falda de las estrellas, que es el nombre acostumbrado de la Vía Láctea. La misma superficie terrestre parece ser el reflejo de lo de arriba, o lo de arriba parece ser un reflejo de la superficie. La imagen de un cosmos mesoamericano, compuesto por espejos celestes,
y terrestres es compleja, y difícilmente podríamos plantear con precisión el funcionamiento de tal sistema especular. Baste ahora señalar que tales concepciones nos permiten comprender mejor la multilocalidad de los espacios míticos. No es que el cielo sea idéntico al subsuelo, o el sur al norte, o el oeste al este, sino que en su calidad de reflejos constituyen proyecciones deformadas de una realidad diferente. Es por eso más bien que se nota la oposición entre los ejes este-oeste y norte y sur, y la cual implica una oposición entre la luz y la oscuridad, la vida y la muerte, y la cual se observa perfectamente en imágenes gráficas de los rumbos cósmicos en los códices Borgia, que son las escenas complejas de los rumbos cósmicos, escenas de las ofrendas en los templos. Así, en el rumbo del oriente los árboles y los templos están adornados o prácticamente hechos de flores y joyas acompañados de quetzales, todos ellos indicadores de lo precioso. En el rumbo del oriente, en el oeste, ocurre lo mismo, con la única diferencia de que se resalta adicionalmente el maíz, por lo cual el árbol cósmico tiene el diseño de la tierra labrada y está rematado por plantas cereales. Y el dios que lleva la ofrenda al templo es más bien Sinteotl. El resultado, el oriente y el poniente son ambos lugares de fertilidad, de abundancia, más de riquezas y preciosidad, ambos benévolos e indicadores de pronósticos positivos, aunque el reflejo hace que el primero sea el lugar del sol y de la vegetación en general, y el segundo del maíz y de las plantas cultivadas. En cambio, al norte es el lugar del frío, indicado en las escenas en códices en cuestión por la presencia del dios Istracoliwiki, de cuchillos de pedernal u obsidiana, de cactus espinosos, que parecen indicar un lugar desértico de búhos y de oscuridad, que forma el interior de los templos. Al sur, comparte con el norte la presencia de plantas espinosas, aunque no cactus necesariamente, de los tecolotes y de oscuridad dentro de los templos. Pero en las escenas gráficas es más que nada un lugar de muerte, con Mictlantecutli omnipresente y todos los edificios hechos de huesos y de partes del cuerpo humano. Otra vez, se trataría entonces de un reflejo alterado, ambos rumbos siendo lugares peligrosos, amenazadores y fatídicos, lugares de frío o de demasiado calor, indicadores de un mal pronóstico. Contamos en la actualidad con el registro de varios centenares de espejos procedentes de contextos arqueológicos mesoamericanos. Se trata generalmente de objetos redondos, ovalados o cuadrangulares, cuyo largo máximo oscila entre los 5 y los 40 centímetros. Los hay en mica, obsidiana, hematita o pirita, monolitos o en mosaico, cóncavos o planos, y se les ha localizado en contextos olmecas, oaxaqueños, mayas, chalchihuiteños y teotihuacanos. Además de su evidente uso cosmético entre los antiguos náhuatl, los chichimecas y los otomís, y aparte los mayas, el espejo era un elemento común en las indumentarias de gobernantes, en las víctimas sacrificales y los varones comunes. En el centro de México hay distintos adornos que se llaman o fungen como espejos. Entre ellos está Tezcatlipoca, un espejo dorsal hecho de mosaico y que Sahagún describe
como una medalla grande hecha de obra mosaico que la llevaba atada y ceñida sobre los lomos, que formaba parte de los atuendos de Quetzalcóatl de Tezcatlipoca y de los mensajeros que envió Moctezuma con Cortés. Otro tipo de espejo dorsal llamado Cuitlatezcatl aparece en la ropa de Painal y de los sirvientes huastecos de la diosa Tlazolteotl. También encontramos espacios rituales en cuyos títulos figura la palabra espejo, donde se bañan los penitentes. Era conocido como Tezcapari, o el lugar de agua espejo, Tezcacoatl, Tlacochalco, o el arsenal de la serpiente de espejo. Era uno de los edificios de recinto sagrado, en el que se desollaba a los cautivos. Tezcacoatl era el templo donde se ofrecía a los hijos del Calmecat o templo escuela. En Tezcatlaco, cancha de juego de pelota de espejo, se sacrificaba a Ixiltla, representante de Huitznahuatl, y el Cerro del Espejo era el lugar donde había aparecido Tezcatlipoca. Todavía no hemos podido establecer el sentido del espejo en los nombres de tales sitios, pero pudiera ser que de algún modo las penitencias o sacrificios que en ellos se realizaban fueran vistos como una suerte de reflejo de actitudes inferiores y menos perceptibles. Entre los antiguos náhuatl, el espejo era además un símbolo de poder señorial otorgado por Tezcatlipoca. Se decía que los monarcas poseían un espejo de obsidiana de dos caras. En la superficie de la primera veían el comportamiento de sus sujetos y en la otra observaban su propio reflejo. Aparte de los arriba mencionados, hay otros ejemplos que indican que los pueblos mesoamericanos solían considerar a los espejos como fuentes de poder. Quetzalcóatl les había hecho creer a los toltecas que por medio de este espejo siempre había de haber lluvias, y si se lo pidieran por este espejo él se las daría. La capacidad dadora de esta clase de artefactos se hace igualmente evidente en un relato Miche, recogido por Miller, hacia la década de los 1950. En él se habla de un campesino al que tras recibir del padre de una serpiente de 7 cabezas un espejito redondito, se le explica: vas a moverlo de derecha a izquierda y vuelto a la derecha como a la altura del hombro y muy cerca al cuerpo. Entonces vas a mandar: tráeme dinero, tráeme comida o cualquier cosa. En otros casos, el espejo tiene más bien la función protectora y es usado para repeler o expulsar a los enemigos. Esto se describe claramente en el caso de quienes temían ser atacados por medios sobrenaturales, ya sea que se les coloque bajo la cama, detrás de la cabeza o bajo la almohada. Los actuales miches, mixtecos y náhuatls continúan recurriendo al uso de espejo para protegerse de los brujos chupasangre. En estos casos se supone que el malhechor siente miedo o vergüenza al ver su propia imagen sobre el espejo. Tal vez Tezcatlipoca haya recurrido a un artilugio similar cuando al tiempo de la caída de Toyán, Tezcatlipoca mostró a Quetzalcóatl su rostro en un espejo, pues según los anales de Cuautitlán, este también terminó por huir. Es una obviedad decir que el espejo sirve para ver, de ahí que el ojo reciba metafóricamente el nombre de Tezcatl o Nahuatezcatl, pues no lo es tanto si se señala su uso para la evidencia de lo no accesible. Esto se confirma también con el hecho de que en los códices, a pesar que normalmente los ojos se dibujan en forma de semicírculos blanquirrojos, algunas deidades los tienen pintados muy redondos, de igual manera en la que se suele dibujar estrellas, dos círculos circundantes blanquirrojos. Este es el caso de Mictlantecutli, del códice Borgia, Tlahuizcalpantecutli o Izpapalotl, entre otros, por lo cual es posible que sean los ojos propios de las deidades relacionadas con el lado oscuro y peligroso del universo,
y que tiene la capacidad de ver en el mundo nocturno. Por cierto, una descripción que hace Durán de un sacerdote disfrazado de señor del lugar de los muertos dice que traía por ojos unos espejos muy deslumbrantes. En cada hombro traía una cara con sus ojos de espejos, y en los codos sendas caras, y en la barriga otra cara, y en las rodillas sus ojos y caras, que parecían con el resplandor de los espejos que en esas partes traía por ojos que por todas partes miraba. Similar descripción se encuentra en Juan de Tobar, quien narra el mismo episodio. Salía luego un sacerdote vestido con unos atavíos de demonio, con bocas por todas las coyunturas y muchos ojos de espejuelos. Si el señor del mundo de los muertos es al mismo tiempo Yohualtecutli, señor de la noche, como se puede suponer tomando en cuenta que el Mictlán es el mundo de la noche, entonces el señor de los muertos estaría cubierto con espejos, ojos, estrellas. El uso metafórico de Tezcatl con el sentido de ejemplo muestra que el espejo no solo permite verse a sí mismo, sino que de algún modo también refleja el deber ser. Esto mismo parece haber sucedido entre los antiguos mayas, pues en el Calepino de Motul, la frase Unep Ocap, Unep Ka, es traducida como el sacerdote, cacique, gobernador de la tierra o pueblo, que es espejo en el que todo se mira. Don Pedro Quetzal se valió de un espejo que llamaban los indios Nahuatlezcatl para predecir la caída de Tenochtitlan. El dicho Don Pedro dijo sus palabras de hechicerías o encantamientos. Se oscureció el espejo, que no quedó claro sino una partecilla de él, en que se aparecían pocos más iguales. Llorando, y dicho Don Pedro les había dicho: digamos al señor que era Huatimotzin, que se bastasen porque había de perder a México. El códice florentino menciona un ave llamada Catecatl, en cuya cabeza yacía un espejo capaz de mostrar al observador eventos venideros. Si quien lo miraba había de ir a avanzar o a la guerra, veía que era llevado, tomado cautivo, arrastrado y lejos. Pero si había de tener buena fortuna, si él había de alcanzar su recompensa, veía que llevaba rastras a su cautivo. Uno de tales animales supone haber servido como presagio para la conquista española. Se dice que el propio Moctezuma pudo observar el cielo estrellado y a los invasores entrando en sus dominios. En otro espejo vieron muchas veces a Tezcatlipoca, cuando vinieron los antepasados de los del barrio de Huitznahuac, que era Culhuaque de Culhuacán. Venía hablando con ellos este espejo en voz humana. Se dice igualmente en la relación de Michoacán que los médicos podían descubrir a los ladrones al ver los hurcos en una escudilla de agua o en un espejo. Hacia los inicios del siglo XVIII, Marquil reportó en Guatemala la existencia de ciertos obispos mayas que se valían de unas piedras redondas como espejos para comunicarse con el demonio, y a través de las llamadas leomaba, que quiere decir en nuestro castellano espejo de piedra, alcanzaban visible y físicamente por su diafanidad a ver, mediante el pacto que con el demonio tenían, el objeto de su intrínseca intención. En ellas a los curanderos se les representaba sus enfermos en el fin de enfermedad. Más interesante aún, aquel animal que primero se le ofrecía en dicha piedra era el nahual que le señalaban a los niños. Todavía los actuales nahuas de la Huasteca, los totonacos y los mayas peninsulares recurren a las piedras llamadas espejo, Tezcatl o Sastun para la adivinación. En el siglo XVII llamaban a esas piedras Sastum en su lengua, que era el dios cristalino. Otro instrumento que, aunque no incluye en su nombre el vocablo Tezcatl, parece indudablemente ligado a su simbología, es llamado Tlachialoni o Tlaxialoni.
Se trata de un instrumento llevado por Tezcatlipoca y que fue descrito por los informantes de Sahagún de la siguiente manera: Tlaxcholán, Inimac, Icac, Centralpal, Coyunqui, Ic, Teitla. Mirador en yesto en su mano con un agujero de un lado para ver a la gente. Durán también describió el objeto que llevaba Tezcatlipoca. Dice que era un amoscador de plumas preciadas azules, verdes y amarillas, las cuales salían de una chapa redonda de oro muy relumbrante y bruñida como un espejo, que era dar a entender que en aquel espejo veía todo lo que se hacía en el mundo. Pero el objeto en cuestión tampoco era exclusivo de Tezcatlipoca, ya que lo llevan también Xiuhtecuhtli y su aspecto llamado Izcozauhqui, más Tlacuchalco, Yaol y Omacatl. También lo llevan los dioses Ixtliltón, un dios del número 5 festejado el día 5 lagartija, algunos dioses de pulque y el mono que acompaña a uno de ellos. Solo que en su caso a veces el Tlacholani está ocasionalmente adornado con plumas, por cierto de igual manera como el Tezcatl-Necoc, espejo de dos lados, que trajo consigo Tezcatlipoca para dar fin al reino de Toyán. En ese igualmente se veía algo distinto en cada una de sus caras. Si en una se veía este dios como joven y atractivo, entonces en el otro lado Quetzalcóatl aparecía como un anciano. Pero si Tezcatlipoca aparecía como un viejo, Quetzalcóatl tenía la esperanza de rejuvenecer o incluso hasta renacer. Por otro lado, los dioses que llevan el Tlacholani, un dios Macuitlolana del número 5, dioses del pulque y sobre todo Ixtliltón Supra, forman un conjunto de deidades dentro de cuyas facultades está la de comunicación entre distintos mundos, ya sea consultando los veredictos divinos por medio de tableros de juego, que son los dioses Macuitlonaleque, ya sea revelando las actividades del humano gracias a ver la superficie del agua negra llamada Tlilal. Esta última habilidad propia del dios Ixtliltón de usar la hidromancia es paralela, según Oliver, a la de Tezcatlipoca de recurrir a la catoptromancia, arte de pronosticar mirando un espejo. O sea, aquí yo quiero puntualizar que muy ligados están los espejos a los espejos de agua, porque son reflejos. La hidromancia se ocupa, por ejemplo, con las lecturas de maíz, las lecturas de cacao, donde se ponen 52 semillas en agua y se van leyendo los acontecimientos o la pregunta del consultante. Efectivamente, no solo los reflejos en superficies pétreas podrían servir a la predicción. Ruiz de Alarcón comenta que para determinar si un niño había perdido el hado o fortuna, los nahuas del siglo XVII ponían su rostro sobre un vaso de agua. Si en ella ven el rostro del niño oscuro, como cubierto con alguna sombra, juzgan por cierta la contrariedad. Y si en el agua aparece el rostro del niño claro, dicen que el niño no está mal. Durán comenta que había muchos agüeros sobre el mirarse en ellos, en los ríos, como nos miramos en un espejo, y en echar de las suertes en el agua, los sortilegios y en el de conocer las enfermedades en el agua y echar agüero sobre ello. La idea de que el agua fungía como otro aparato para producir reflejos se confirma con el nombre náhuatl que se daba a lagos, lagunas, charcos de agua o cuerpos de agua, que se llamaba Atezcatl, ligeramente espejo de agua. Se confirma también con algunas imágenes gráficas del espejo humeante, símbolo de Tezcatlipoca, el que este dios lleva ya sea de pie, ya sea como adorno de la cabeza, como bien observó Oliver en una imagen del Códice Borgia,
el diseño del interior del espejo de este dios está pintado de igual manera como el agua, pero a esta observación podemos agregar otro ejemplo, en la que el mismo espejo humeante es sustituido por un cuerpo de agua. De la misma manera, el brazo del paciente o la actitud de medirlo con las manos, que era una de las técnicas adivinatorias, recibe el título de Tonahuatl-Cau, nuestro espejo de náhuatl, nuestro espejo oculto o nuestro espejo de encantos en los conjuros recogidos por Ruiz de Alarcón. No obstante, en realidad se trata de un concepto metafórico, basado en la idea de que todos los objetos o técnicas que permiten incursionar en el mundo no humano para conocer causas de problemas o buscar soluciones a ellos, fungen como espejos, Tezcatl. Similar función cumplen los libros adivinatorios. De ahí que se formen las expresiones como Tlacha Inamostli in Tezcatl, ver el libro en el espejo. Con este difrasismo se denominaban otros métodos adivinatorios, entre ellos por medio del fuego o con la ayuda de Olowiki y del tabaco, y sobre todo el pronosticar por medio de tirar granos de maíz al agua. Resulta entonces que la Amostli libro permite ver y por lo mismo incursionar en estos dos espacios no humanos, en el mundo de los muertos, llamado Mictlán, y en el cielo. No es extraño, por lo tanto, que Chimalpahuín también hable del libro como un espejo reflejante. Domingo Hernández de Ayopochín, aprendió a leer y a escribir y acostumbraba a escribir con letras en papeles, de modo que todo lo conservó en un libro que compuso, donde nos reflejó como en un espejo. Esta relación espejo-libro-comunicación está acorde con la interpretación de Olivier acerca del significado de lo humeante, del espejo de Tezcatlipoca, que el humo es un símbolo de la palabra, por lo cual el humo del espejo podría corresponder a los mensajes que él les comunica a los hombres. Obviamente, también la observación directa del cielo sirvió para la formulación de múltiples predicciones. Tenemos menciones de nubosidades luminosas, llamaradas y cometas que presagiaron la llegada de los españoles, movimientos celestes que anuncian la muerte y enfermedad, y la predicción del tiempo atmosférico. Entonces, si el devenir es visible en el cielo, ¿por qué no cualquiera es capaz de pronosticar el futuro? ¿Por qué es necesario recurrir a métodos más sofisticados? El Popol Vuh cuenta que cuando los dioses se dieron cuenta de que los primeros hombres habían alcanzado a conocerlo todo, temieron que pretendieran ser como ellos y entonces decidieron aminorar sus capacidades perceptivas. Los primeros hombres todo lo vieron, todo lo conocieron, toda la raíz del cielo. Si miraban al instante, observaban por todas partes, miraban por todas partes también dentro del cielo. Acabaron de aprenderlo completamente todo. Los dioses dicen entonces que solamente llegue cerca su mirada, que solamente pequeña sea la parte de la superficie de la tierra que vean. No es bueno lo que dicen. No son solamente seres creados, seres formados, así como sus nombres. Solamente borrémoslo un poco otra vez. Este es el deseo. Solamente pues fueron empañados sus ojos por Uxcaj. Fueron cubiertos así como si se soplara sobre la superficie de un espejo. Fueron cegados. Los dioses del centro de México no parecen haber aplicado esta clase de procedimientos a los humanos primigenios. Sin embargo, es posible que el muy recurrente episodio del ahumado del cielo por parte de los sobrevivientes del diluvio haya igualmente provocado en su sucesor cierta incapacidad para ver con claridad la bóveda celeste, pues al menos entre los tzotziles del siglo XX se consideraba que la primera capa del cielo no tenía más función
que obstruir la mirada de los hombres sobre los eventos cósmicos acaecidos en las dos siguientes. Veamos en síntesis que los espejos no son simples objetos reflejantes, sino vehículos para acceder a situaciones y recursos que no son inmediatos. Por su calidad refractaria, el cielo es en sí mismo fuente de conocimiento sobre numerosos aspectos de la vida humana, pero dada la condición disminuida de los hombres, es preciso recurrir a otros medios igualmente tratados como espejos para alcanzar esta información. Las cosas se clarifican un poco más cuando nos acercamos a la identidad de aquellos seres primordiales que sí podían aproximarse a la realidad celeste. En Oaxaca y en los altos de Chiapas, los primeros hombres son seres engendrados por el cielo, los árboles, las cuevas, las piedras y las montañas, que al morir terminaron por convertirse en dioses. En el altiplano central, la primera pareja es creadora del calendario, los códices y las artes adivinatorias. En Michoacán, el sobreviviente del diluvio se llama Teopixqui, guarda de los dioses, y en el quiché, los primeros nombres son conocidos como Nahual, gente Nahuali. Y a esto se refiere que el conocimiento del cosmos, de las mediciones, de las predicciones, se hacían a través de un espejo de agua. Y a través de ese espejo de agua era más fácil medir, observar los astros, hacer adivinaciones y todo aquello que hicieron nuestros antepasados. El reflejo de los astros sobre el agua se hacía más fácil el poder vislumbrar los acontecimientos cósmicos. El agua en la cosmovisión náhuatl es el agua que se expresa a través de los mitos, fiestas y rituales, así como en la vida cotidiana y formas de organización social. Es decir, el agua es un elemento sagrado que abarca múltiples dimensiones en tiempo y en el espacio. Además, no es vista como algo separado del monte o del monstruo montaña, pues son contenedores naturales de agua y de la vida misma. Los antiguos de esta tierra decían que los ríos todos salen de un lugar que se llama Tlalocan y que los montes están fundados sobre él, que están llenos de agua por fuera, son de tierra, como si fueran vasos grandes de agua. Esto es de Sagún, citado en Broda, 2004. Desde su cosmovisión, los señores del tiempo son los que proporcionan el agua y la gente les hace ofrendas y fiestas para merecerla. Y al igual que muchos pueblos indígenas de México, el Día de la Santa Cruz es central en su calendario ritual y agrícola. La ofrenda para los señores del tiempo que se les hace durante el mes de mayo es para que merezcan Masegua. Masegua es merecer, bailar. También es Masegua, una obligación ritual. El ofrendante les dirige las palabras: señores y señoras, reciban, merezcan todo lo que les traigo. Pero yo les ruego, les suplico que llueva de noche y de día, que nos dejen poder trabajar. La ofrenda de petición de la lluvia consiste, además de la comida y bebida acostumbradas, en figuritas de maíz azul que representan animalitos relacionados con el agua, tortuguitas, viboritas, ranitas, así como el agua. El manejo del agua en territorios indígenas en México es sagrada, que se recolecta previamente en las barrancas y pozos y predominan los colores vivos, ya que los aires son seres pequeños con los gustos de los niños. Entre las ofrendas se distinguen aquellas que son para el cielo, truenos y pólvora, y aquellas ofrendas que son para la tierra, pulque, vino blanco y refresco rojo. Acerca de los aires dicen: a ellos los vemos y así son. Es aire, es como este viento de los árboles.
Tlaloques o dioses de la lluvia. Además, existen personas con poderes especiales, que se les llama tiemperos o graniceros, que por medio de rituales, plegarias, cantos y sueños atraen o alejan a las lluvias según sea el caso. Su poder surge literalmente de la fuerza de un rayo. La mayoría son sobrevivientes de la descarga de un rayo durante una tormenta. Esta condición tan especial les otorga la capacidad para comunicarse con los dioses y los espacios sagrados. Le hablamos al agua, a los cerros, para que se coronen de lluvilina, para que venga el agua, que no falte. Tienen que ser en los cerros, porque son los depósitos de agua. Es como una troja, y allí es una cosa cimarrona que nosotros decimos los aires. Son los ángeles. Ellos son los dueños del agua. Les pedimos de caridad que nos obsequien agua buena, que el agua mala la parte. Señor Santiago, Señor San Miguel, con su machete bendito de acero, queremos pura agüita buena. Y entonces, los espejos negros son hechos de un vidrio volcánico llamado obsidiana, el cual se trabaja para darle una forma principalmente circular y plana. La obsidiana se pule de modo que se consigue el acabado reflejante de un espejo. La obsidiana negra tiene varios usos, dentro de los que destaca la protección contra energías negativas, la fuerza interior y el autoconocimiento. En el caso del autoconocimiento, esta piedra se le conoce como la piedra de la verdad. Una de las formas más comunes para emplear la obsidiana negra es la forma de un espejo de dicho material. Este espejo te mostrará tu verdadero interior tal y como está. Puedes esperar encontrar desde cualidades que mantenías ocultas de ti mismo hasta tus peores pesadillas, por lo que debes de estar preparado. La dificultad del proceso de revelación varía entre cada persona, pero lo que sí es seguro es que te aventuras en el proceso del resultado final y valdrá la pena. La energía de la obsidiana negra es muy fuerte. Si sabes de alguna persona con depresión o angustia que vaya a utilizar un espejo negro, recomiéndale que disminuya su energía con cuarzos. Pueden ser... Bueno, esto no incluye aquí. Yo quería mencionar lo importante del espejo de obsidiana. El espejo de obsidiana es muy usado como un medio para realizar predicciones y adivinación. En la época prehispánica, los mexicas empleaban los espejos de obsidiana en rituales con el fin de reflejar los acontecimientos futuros. Este objeto, como ya hemos dicho, está asociado al dios Tezcatlipoca, hermano gemelo y antagonista de Quetzalcóatl. Tezcatlipoca posee la habilidad de saber los deseos y pensamientos del hombre, sacando su frío y lado oscuro. Con esta diapositiva entrego estas conclusiones que yo quise poner extras del espejo de obsidiana, y aparte decirles que el agua como ritual, como espejo, se usa en diferentes formas y funciones, como ya lo hemos visto. Y cabe mencionar que para hacer una consulta o adivinación utilizamos un vaso lleno de agua y donde él depositamos un huevo, después de haber hecho una limpia sobre el cuerpo de la persona a consultar. A través de esta agua y con el huevo se logra ver qué es lo que le acontece a esa persona. Otra forma de consulta es la que ya se mencionó con las semillas de maíz o de cacao. En total tienen que ser 52, en las cuales se echan al agua después de decir la consulta, y ellas a través de la rueda mesoamericana nos van diciendo qué es lo que le acontece a la persona o respondiendo a la pregunta que se hizo. También a través del agua hay otro rito
que ahora es cristiano, pero que también nuestros antepasados hacían algo muy parecido a lo que es el bautismo. A través del agua se liberan algunas cuestiones maléficas o mal vistas, como en el cristianismo sería el pecado original. El agua también refleja lo que queremos saber. En los niños, el agua se usaba para ver su futuro. Igualmente para los adultos, pero para los niños porque es el caso de saber si el niño va a ser o se va a convertir en algo o necesita alguna cuestión. Hay otros rituales en donde también se avienta el maíz y si queda abajo o arriba nos decía si el niño tenía o la persona tiene un mal de ojo, una enfermedad o algo está ocurriendo con él. Y por último quiero destacar el uso del agua para la observación de los fenómenos astronómicos, o sea, cómo nuestros antepasados lograron sin un telescopio y sin un artefacto de los que ahora se emplean, vislumbrar, medir y hacer esas predicciones astronómicas tan increíbles que conocían el cielo, la tierra y el inframundo y lo tenían en la palma de sus manos. Y por último, mencionar a los tiemperos, que son los encargados del manejo del agua. A través de ellos y por ellos, el Señor Tormenta se hace presente. Así que rescatemos todas estas situaciones que nos han llevado y nos llevaron a la gloria. Muchas gracias. Espero haya sido de su agrado este análisis. Agradezco su corazón. Saludo a su rostro.